¿Cómo sigue evolucionando la pandemia en nuestro país? También las medidas que se están tomando para ir avanzando en las nuevas etapas del plan paso a paso. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué novedades podríamos tener también en ese ámbito? Son algunos de los temas que abordaremos esta tarde junto a Miguel O'Ryan. Él es infectólogo, pediatra, profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas e Instituto de Milenio, Inmunidad e Inmunoterapia, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y hasta hace poquito miembro del Consejo Asesor COVID-19. ¿Cómo está? Bienvenido, Molteve. Hola Bárbara, muy bien, muchas gracias, un gusto. Bueno, ¿qué le ha parecido este plan que se ha presentado paso a paso para seguir avanzando levemente en los planes de desconfinamiento? Bueno, el punto de vista al principio me parece bien, me parece que se han tomado lineamientos, ¿no es cierto?, y guías con criterio para ir avanzando de una manera escalonada en el desconfinamiento, que es la única manera de hacerlo, la única manera inteligente y racional de hacerlo. Los indicadores que el Consejo Asesor propuso, eh, eh, si bien no son exactamente iguales, y en ese sentido el Consejo Asesor es un Consejo Asesor, ¿no?, el que toma finalmente las decisiones, pero a mi manera de ver, en general creo que es un camino correcto, muy complejo, bastante, no bastante, pero con componentes de ensayo y error. eh, Hablando de error y ensayo en el sentido de cómo va a ser el comportamiento de la población ante las diferentes medidas que pueda eventualmente llevar a una exacerbación demasiado significativa de la movilidad e interacción entre las personas no cuidadas, que pudiera llevar a un incremento que fuera no deseado del número de casos. Entonces, lo vemos con cautela, va a tener que ser un plan que pueda evaluarse de una manera muy estricta, de tal manera que si hay que retroceder en algún momento, hay que entender que puede ser que eso tenga que hacerse y es mejor hacerlo más temprano que tarde si vemos que están habiendo un aumento de casos que vaya más allá de lo que parezca razonable. Tal como dice usted, hay un factor que no se puede prever, que es cómo va a reaccionar la gente, qué tan cuidadosa va a ser de las medidas, y así paso a paso. ¿Y le parece en ese sentido sensato y bien que se comience por bloques de comuna? Porque se discutió en un momento si debía ser la región metropolitana por completo o bien por bloques como se está haciendo en un inicio. Eh, no sé si hay corte me pasó justo. eh, Esa es otra parte bastante compleja y que obviamente ha estado bastante en la discusión, fundamentalmente para las regiones más grandes, ¿no? Como la región metropolitana, con 8 millones de personas, si se debiese esperar a hacer la medida como un bloque en toda la región, o dado su magnitud y dado de alguna manera algunas diferencias que pueden haber entre diferentes zonas, eh, sea razonable hacer una separación. Pros y contras para ambas medidas, obviamente, y uno pudiera pensar que en la medida que se separan las regiones, o en zonas, o en macrozonas, o en bloques, siempre existe el riesgo de movilidad entre zonas, y eso implica un riesgo de que el virus vaya traspasándose de una zona a otra. Tema que fue muy claro al inicio de la epidemia en Chile y que determinó básicamente la migración del virus de la zona oriente a la zona más densamente poblada del área norte-occidente. Si eso puede ocurrir ahora en esta etapa, a la inversa, también puede ocurrir con una diferente perspectiva, sin embargo, que hay que estar muy atento. Ahora, habiendo dicho eso, yo pienso que dividir la región metropolitana en macrozonas eh, puede no estar ajeno a una conducta que parezca razonable, ¿no? Y estar muy atento, sin embargo, a cómo es el comportamiento de esta división, para ver nuevamente si hubiera que retroceder en alguna de las medidas que se pueda tomar en una u otra zona. Todo el mundo está en esta disyuntiva, nadie tiene la verdad, yo creo, en eso sí que soy bastante majadero. Yo creo que hay que ser cautos, hay que avanzar,
hay que evaluar, correr poco riesgo, porque los riesgos que uno puede correr aquí pueden ser muy dramáticos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser cauteloso, pero hay que avanzar. Y en ese sentido, un plan paso a paso, con medidas bien, bien claras y precisas, yo creo que es algo con lo cual podemos razonablemente vivir. Una de las inquietudes, sobre todo planteada por algunos alcaldes, tiene que ver con la dificultad para fiscalizar a la gente que se moviera de comuna en comuna, que no necesariamente viviera en una de las comunas que están desconfinadas, sobre todo, por ejemplo, en el comercio. Hace unos días el alcalde de Ñuñoa nos decía, bueno, ¿cómo vamos a poder saber y fiscalizar si cada persona que está trabajando en el comercio, aunque sea pequeño, vive efectivamente en esa zona o no? Y eso también genera un riesgo. Sí, claro. No, hay muchas dificultades. La verdad es que uno podría pensar en eso. Eh, no estamos con una capacidad de trazabilidad todavía que es óptima para poder detectar casos en forma precoz y todos sus contactos, que es lo ideal, y hay que avanzar en eso. Eso ha sido un punto clave. Claramente no se puede estar haciendo una vigilancia puntual de todas las situaciones. Eh, pero si tuviéramos que tener eso para avanzar, no avanzaríamos nunca. Y aquí hay que apelar a la población, y yo creo que eso se está haciendo. Siempre tiene su riesgo, pero hay que apelar a la población y educar a la población y seguir educando, porque finalmente este esfuerzo depende de todos nosotros. Pero a la autoridad le compete, sin embargo, le guste o no le guste, digamos, incentivar la fiscalización lo más que se pueda, eh, y bueno, y estar muy, muy atento a cómo lo estamos haciendo para ver si hay que o no retroceder en las medidas, con todo lo impopular que puede hacer el eventualmente aumentar en una restricción en este periodo de tiempo. Pero todos esos elementos están sobre la mesa y bueno, vamos a ver cómo se va avanzando en este terreno que todavía tiene bastante de incertidumbres. Ahora, ¿tiene temor a los rebrotes? ¿Cómo ve eso? Pensando que, por ejemplo, en un principio se criticaba que no se hubieran impuesto cuarentenas mucho más estrictas, pero vemos otros países, como Argentina, por ejemplo, que sí lo hizo por periodos muy prolongados y que ahora tiene una cifra bastante preocupante con un crecimiento fuerte en los contagios. O sea, finalmente lo que voy es que no tenemos todavía una certeza si eso lo único que hacía era dilatar el problema o si bien podía ser una solución más definitiva. Claro, justamente es lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? En la complejidad de cómo manejar un virus que entra de nuevo, un virus nuevo que entra en el mundo y va entrando en las diferentes poblaciones. Y lo primero es cómo lo logramos parar o contener de alguna manera. Y lo que hemos aprendido es que uno lo puede contener. Probablemente si cerráramos completamente la frontera de un país, lo podríamos contener hasta que esté cerrada la frontera. Pero el virus va a seguir circulando en el mundo. Y Eso la no es pregunta sostenible en un largo plazo, no podemos vivir es, así encerrados. exactamente, y un país no puede vivir encerrado. Y Argentina, yo creo que la experiencia de Buenos Aires lo demostró, pero de una manera pero realmente brutal. Ellos tuvieron 3 meses y medio con una cuarentena más o menos estricta, lograron contener, pero en algún momento tuvieron que abrir, porque sí. Y al abrir ya el virus realmente entra en la gran ciudad, y cuando entra en la gran ciudad de muchos millones de personas, si uno no tiene instalada la capacidad de TTA, de trazabilidad, testeo, trazabilidad y aislamiento masiva que se requiere para controlarlo en una mega urbe, estamos hablando de 5 o 10 mil personas haciendo esto, que no se ha hecho en prácticamente ninguna parte del mundo. Entonces uno podría pensar que funcionaría todo esto si logramos contener un buen tiempo y después tenemos un ejército para hacer una trazabilidad apropiada, que la gente cumpla los aislamientos donde tiene que cumplir, ojalá fuera de sus casas. Si lográramos montar todo eso en forma óptima, probablemente uno podría mantener esto bajo control hasta que hayan vacunas. Pero eso requiere una cantidad de recursos, preparación, que está bastante ajena a nuestra capacidad. Así que, siendo eso el óptimo, lo que tiende a ocurrir es que los países han ido cual más, cual menos optando de situaciones subóptimas. Y bueno, en ese sentido yo creo que Chile ha avanzado mucho. La verdad es que tenemos un país que tiene
muy buen testeo, tenemos un país que tiene una capacidad hospitalaria que ha sido espectacular, como lo ha logrado, y tenemos un país que durante los últimos 2 meses y medio, por lo menos, ya ha trabajado más fuertemente en incrementar su capacidad de trazabilidad y aislamiento. Se desarrollaron, ¿cuándo habríamos pensado que íbamos a tener, ¿no es cierto?, estos lugares sanitarios, ¿no es cierto?, la residencia sanitaria para 10.000 personas en nuestro país? Claro, ahora parece fácil, pero hace 6 meses no se nos habría ocurrido. Entonces, yo creo que esos son avances, siempre insuficientes, en una situación de pandemia, siempre insuficientes, pero hemos avanzado. Y con eso, yo creo que, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando incrementar aún más la capacidad de TTA, de testeo, trazabilidad, poner más gente, más call center, especialmente en los meses que vienen, para poder realmente trazar a las personas que se infectan precozmente y trazar a sus contactos para que se puedan aislar. Eso es clave. Falta más educación a la población para que entendamos todo que de aquí hasta el próximo año tenemos que guardar aislamiento, usar mascarilla al salir y lavarnos las manos, nos guste o no nos guste. Eso parece que es fácil, pero no. Basta ver en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que supone que es el país más desarrollado del mundo y la gente no lo hace, y en pleno Incluso verano. apela a su derecho a la libertad para no usar mascarilla. Claro, y en pleno verano tiene uno de los brotes más grandes del mundo, con 12.000 casos en un día en Florida, que tiene 20 millones de habitantes. O sea, es una cosa de, básicamente, que yo creo que nuestra población, espero, tengamos la capacidad de, eh, ya hemos aprendido a palo, como digo, digamos, llegar hasta aquí. Sería lamentable que por malos entendidos, eh, percepciones de cómo va la infección o de percepciones de libertad, y que en nuestra comunidad está bien, eso está muy vivo, pero hay que entender que la libertad, cuando empieza a amenazar, en este caso la vida de muchos, es importante que todos nos pongamos un poquito el overall para apoyarnos entre nosotros. Ojalá lo logremos. Finalmente, esto va a depender de la sociedad chilena en su conjunto, no solo de las autoridades, de la sociedad chilena toda. ¿Qué le ha parecido las últimas cifras que hemos conocido? Por un lado, la baja positividad en los testeos y por otro también un alza que es un poco acelerada y rápida de contagio en algunas comunas. Claro, nos va mostrando de alguna manera, por un lado, que lo podemos controlar, y que hemos hecho muchos bien la pega en ese sentido, con todo el esfuerzo que ha significado, pero nos muestra la vulnerabilidad de lo que puede ocurrir si nos descuidamos. Yo creo que las dos cosas están sobre la mesa de una manera brutal. Y en ese sentido, entonces, las cifras claramente son buenas. Como digo, hace 2 meses atrás estábamos todos muy angustiados, la verdad, como estamos viendo la situación. Hemos pasado esa etapa de angustia, muchos han sufrido mucho, muchos hemos tenido personas que hemos perdido, ¿no es cierto?, cual más, cual menos, más o menos cercanas, y eso va a quedar en la huella permanente de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Pero empezamos a ver una luz hace un mes atrás, y esa luz, con la caída del número de casos, y esa luz ya se ha ido agrandando, pero si hacemos las cosas mal, podemos ir apagando esa luz. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, muy responsables, pero hay una luz, hay una luz. La situación de ahora es claramente mejor que hace un mes, que hace 2 meses atrás. Y tenemos que agarrarnos de eso, pero al mismo tiempo tenemos que hacer las cosas bien. Agarrarnos de una manera activa, en el fondo, y no bajar los brazos, como dice. Exactamente, agarrarnos de eso en el sentido de que hay esperanza de que haciendo las cosas bien, podemos disminuir esta epidemia. Ahora, de este semi-estancamiento que tenemos ahora para lograr las disminuciones más significativas, es lo que vamos a tener que ver cómo lo logramos. Para eso vamos a tener que ir viendo qué pasa durante las próximas 2, 3 semanas, en donde si seguimos en una baja, aunque no tan aguda como la primera, pero seguimos bajando con algo más de movilidad, yo creo que eso es algo con lo cual podemos vivir, especialmente en la medida que nuestros sistemas de salud estén con las capacidades para atender a las personas que van teniendo infecciones graves, porque lamentablemente van a seguir ocurriendo infecciones y en todo espectro, incluyendo personas con infecciones graves.
Usted hace poquito dejó el Consejo Asesor de COVID-19 justamente para poder dedicarle más tiempo al ámbito de las vacunas. ¿Qué nos puede contar de eso? Que estamos muy atentos porque finalmente todos coinciden que por ahí va una solución más a largo plazo, más allá de todos los esfuerzos que se están haciendo ahora. Sí, yo creo que el mundo ve que si somos capaces como sociedad toda, y aquí nuevamente involucro a la comunidad científica, desarrolladores, pero también a la comunidad nacional que eventualmente pueda participar como voluntario en algunos de estos proyectos para poder desarrollar estas vacunas. Si logramos producir vacunas que demuestren ser efectivas y obviamente seguras, que las cosas se ven bien en el sentido de seguridad de vacuna, que es un tema clave, pero tenemos que mostrar que sean efectivas, eh, probablemente ahí vamos a tener finalmente la probable solución a esta epidemia. Si las vacunas demuestran ser muy efectivas para disminuir la infección en globo, es decir, me vacuno y produce una inmunidad tan robusta de que si me expongo a alguien infectado no me voy a infectar, y demuestren ese grado de robustez, vamos a tener una solución para este coronavirus probablemente, ya sea en una dosis, en dos dosis, a lo mejor va a haber que colocar refuerzos, pero vamos a tener una solución. Si las vacunas demuestran ser efectivas, no tanto como para prevenir la infección, pero sí para prevenir la infección grave, es decir, la persona vacunada puede infectarse porque el sistema inmune no alcanza a pararlo, pero sí alcanza a parar cuando se está diseminando dentro de la persona el virus, el sistema inmune está estimulado. Eh, bueno, eso también va a ser una manera probablemente de bajar mucho la relevancia o el perfil de la relevancia de esta enfermedad, esta infección mirando a futuro, aunque eventualmente el virus va a poder seguir circulando y va a poder, lo que ahí uno pensaría que va a ocurrir es que aquí a 2, 3, 4, 5 años, este va a ser un virus que va a estar infectando a un cierto nivel, a un bajo nivel, algunas personas graves, la mayoría no graves. Vamos a tener algunas personas que van a tener recurrir cuidado intensivo, algunas pocas personas van a fallecer. Ahí es cuando se vuelve endémica, que se ha utilizado ese concepto y podría ser algo similar a lo que ocurre con influenza, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Se vuelve endémico, es un virus con el cual aprendemos a convivir de alguna manera, pero obviamente, a diferencia de influenza, aunque hay varias diferencias, pero este es un virus que claramente produce cuadros más graves e infecta a menos porcentaje de la población, de tal manera que todavía van quedando muchos susceptibles en el tiempo. Y en ese sentido lo que hace una vacunación masiva es producir la inmunidad que protege a la población, que no produce la inmunidad de rebaño de infección, porque no hay suficiente infección. Entonces, lo que hay que hacer es vacunar a la población para producir esa inmunidad, y si esa vacuna, puedo decir, demuestra ser muy efectiva, como el caso de la vacuna contra el virus sarampión, por ejemplo, uno puede decir que podemos eliminar el coronavirus en un tiempo de unos años. ¿Cómo estamos en Chile en esta etapa de los desarrollos de las vacunas? Por un lado, se ha hablado mucho de participar en ensayos de vacunas que se están desarrollando en el extranjero para probarla acá. Pero nosotros tenemos capacidad para producir y si eventualmente hubiera un éxito en alguno de esos proyectos, ¿podríamos nosotros producir acá, replicarlas o tendríamos que necesariamente importar las listas? Sí, producir vacunas con los estándares que se requieren, se llaman GMP o buena práctica de manufactura, requiere años de instalación de capacidades, de perfeccionamiento personal y de pasar toda una serie de pruebas de estandarización con registros internacionales. Chile produjo vacunas hace varias décadas atrás en el Instituto de Salud Pública. La estrategia país fue finalmente dejar de producir vacunas. Somos un país pequeño, no es tan costo efectivo producir vacunas acá cuando uno puede comprarlas al exterior. En ese sentido se adoptó eso mal o bien hace varias décadas atrás, de tal manera que en este momento no tenemos una capacidad instalada para llegar y producir vacunas, demoraría varios años para hacerlo. Hay esfuerzos, y se ha hablado, ¿no es cierto?, de un esfuerzo de eventualmente avanzar un centro desarrollador de vacunas en Antofagasta, lo escuchamos en la prensa el otro día, pero eso uno podría visualizarlo para varios años más. Tenemos investigadores básicos en varias universidades que trabajan
en ayudar a desarrollar nuevas vacunas para muchos diferentes tipos de microorganismos en nuestras universidades y hacen su aporte, generalmente aportando a la ciencia, y eso, la gran mayoría, no llega a puerto, porque así es la investigación, se aprende mucho, pero no llegan a puerto. Pero siempre existe la posibilidad de que alguna de esas vacunas pueda eventualmente ser tomado por un desarrollador internacional que tiene toda la capacidad y recursos para llevarlo adelante. De tal manera que hay ciencia, hay capacidad, no está instalada en este momento, y por ello los esfuerzos que hacemos fundamentalmente, mientras se instalan esas capacidades, mientras siguen trabajando nuestros investigadores básicos, es participar de los desarrollos mundiales de vacunas. Y eso es lo que hemos estado haciendo a través de este consejo o comité COVID, vacuna COVID, que asesora al Consejo, al Ministerio de Ciencia, conversando con todos los desarrolladores de vacuna a nivel mundial más avanzado, para ver en qué estado está el desarrollo de sus vacunas, desde el punto de vista técnico, científico, hacemos esas evaluaciones, y los hemos invitado a ver la posibilidad de, uno, desarrollar ensayos clínicos en nuestra población en conjunto con otras poblaciones del mundo, como una vía de ver cómo se comportan esas vacunas en nuestro país, y que al mismo tiempo eso pueda ser una vía de favorecer la eventual introducción de las vacunas en nuestro país más temprano que tarde. Finalmente, y en esa misma línea, porque es una pregunta que todos quieren saber, de haber vacuna, ¿cuándo podríamos tenerla en Chile? Porque se hablaba en un principio de año, después del próximo año, hay algunos laboratorios que han dicho que están muy avanzados. ¿Cuándo podríamos razonablemente pensar? Yo sé que no nos puede dar una fecha, pero más o menos un rango. Que sea. Hay que ser cauto. De repente, incluso algunos desarrolladores pecan a mi manera un poquito de entusiasmo y tienden a anunciar más por la prensa que por la ciencia, y ahí, ojo, y ha pasado en varios de las grandes líderes. Hace pocos días, de hecho, veíamos un laboratorio anunciando que en un par de meses más podían tenerla. La hemos visto en varias. Y Y nosotros ahí, caemos en eso, pues, nos da esperanza. yo creo que hay que escuchar a la comunidad científica en ese sentido, que es donde se están desarrollando los estudios. Estamos viendo los desarrollos de los estudios, todos requieren sus tiempos. Y habiendo dicho eso, si todo anda bien, uno podría visualizar vacunas para el próximo año, lo cual ya es una cosa inédita, porque tener una vacuna, de no tener nada, tener una vacuna eventual en menos de un año y medio, 2 años. ¿El próximo año estamos hablando de más cerca de enero o de diciembre? Porque no es lo mismo enero, febrero, marzo que fin de año. Es que eso, la verdad que claro, yo entiendo esa ansiedad, todos la tenemos. Pero hay que pensar que lo que aquí se ha hecho es bajar procesos que demoran normalmente entre 7 y 8 años a un año y medio. Entonces, poder decir que vamos a poder acortar en 2 o 3 meses, incluso eso más, yo creo que un poquito es simplemente una apuesta. Y yo prefiero en eso dejar abierto el 2021. Si todo anda bien, vamos a tener vacuna en algún momento disponible eventualmente para nuestro país, incluso porque no es solo tener la vacuna, hay que tener la capacidad de producción y distribución, pero para eso estamos trabajando. Eventualmente dentro del 2021, obviamente estamos trabajando para que sea más temprano que tarde. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Miguel, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, un gusto, Bárbara. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros desarrollando la vacuna, le voy a decir, bueno, esperando por lo menos entonces la vacuna y revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.